Buen día, mi nombre es Carlos Rompri y este es el video resumen 2 del equipo 1. Al inicio de este parcial comentábamos una introducción de la propiedad intelectual y según la OMPI, la propiedad intelectual son aquellos derechos legales que son resultado de la actividad intelectual como invenciones, obras literarias, símbolos, nombres, imágenes, dibujos comerciales, ¿no? De diferentes campos como el industrial, el científico, literario y artísticos. Varios ejemplos de la propiedad intelectual como activos de una empresa, pues se van a estar eh, clasificando en tangibles, que son los terrenos, la maquinaria, edificios, e intangibles como el mercado, el know-how, la propiedad de derechos de autor y la propiedad industrial. Asimismo, pues estas dos últimas clasificaciones pues tienen su propia clasificación, ¿no? Una pues sería la propiedad industrial, que entran las patentes, los secretos, las marcas, los avisos comerciales y los nombres. La parte de derechos de autor entra relacionado al software, artistas, editores, libros, revistas, símbolos patrios e imagen. También vimos que una misma empresa pues normalmente puede tener dos tipos de propiedad, como el ejemplo que vimos de Coca-Cola, ¿no? Que su fórmula química y la forma de la botella pues entran en la propiedad industrial, y los derechos de autor pues ya serían sus campañas comerciales, su eslogan, etcétera, ¿no? En el caso de derechos de autor pues también vimos lo que es la ley federal con varios artículos importantes. Vimos en lo que es el artículo 1, que tiene como objetivo cuidar y promocionar la cultura nacional, los derechos de los autores. El artículo 2, que menciona que los que aplican esta ley es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDAUTOR. También vemos otro artículo que es el artículo 4, que menciona que las obras pueden ser protegidas según su autor, ya sea por lo mismo, el mismo nombre de esas personas, su firma, o bien pueden ser anónimas. También se puede proteger si son anónimas, y también si son seudónimas, ¿no? Por ejemplo, pues los artistas que tienen nombres, ¿no? Por ejemplo, Eminem, o futbolistas como Pelé, etcétera, ¿no? También se pueden proteger según su comunicado, que pueden ser divulgadas, inéditas, publicadas, según su origen, pues pueden ser primigenias, derivadas, según los creadores que intervienen. Puede ser el mismo creador individual, colaborativas y colectivas, entre otros artículos, ¿no? En el caso del software, pues también vimos algunas reglas para proteger nuestro software, en las cuales si en dado caso de si incrementa nuestras ventas o ingresos, si le sirve a alguien más, y si se puede reproducir, más que nada porque tenemos que proteger pues, una futura línea de negocios de nosotros, ¿no? También pues vimos lo que es el concepto de la piratería, que pues, son las copias no autorizadas de obras protegidas que son distribuidas o vendidas, el cual entra en la materia de delitos de la propiedad intelectual, y aquellos delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial. Y pues tiene que haber varias infracciones en el Código Penal Federal, por Ley Federal de Protección de Propiedad Industrial, la Ley de Derechos de Autor, y uno debe asesorarse si es que tiene algún inconveniente con alguien, aprender a solicitar pues ciertas medidas o declaraciones para proteger nuestra propiedad. Muy buenos días, soy Omar Castro, miembro del equipo 1, y hoy les hablaré sobre los derechos morales y patrimoniales, el cual llegó a hablar del equipo 3. Muy bien, empezaremos hablando sobre los derechos, digamos, morales. El equipo que llegó a hablar de esto, el equipo 3 llegó a mencionar, más bien recuerdo, del artículo 18, el cual intentó hablar sobre cómo el autor, digamos, es primigenio de los derechos morales de la obra que llegó, pues, digamos, a crear. Esto porque, pues, es el creador, digamos, de la obra, y, pues, es el primero digamos, en elaborarla. Otro de los, digamos, artículos que me llevo a recordar de mis compañeros es el artículo 21, el cual llega a mencionar que los derechos, más que nada, morales eh, que podrán tener todo el tiempo los autores, se llegan a dividir, pues, digamos, en varios puntos. Digamos que uno de los derechos que podrá tener el autor
de los derechos morales es cómo su obra llegará a ser divulgada y en la forma que será divulgada. También reconociendo, digamos, la calidad que el autor llegó a tener respecto a su obra, así como también en la forma que sea divulgada en cuestión de su seudónimo o si será anónima, protegiendo, digamos, su privacidad en cuestión de eso. Y ya hablando sobre los derechos patrimoniales, el equipo llegó a hablar sobre cómo, sobre algunos artículos también, así como los derechos morales. El artículo 24, por ejemplo, en que habla, pues más que nada, la virtud que el derecho patrimonial da al autor en cuestión en cómo será explotada de manera, digamos, de exclusividad de su obra, así como también la autorización que tienen otras personas de explotar su obra en la cualquier forma que ésta llegue a representar. Y también, no más que nada, también dentro de límites que llegue a presentar la ley. Esto es también sin menospreciar, pues, más que nada, la titularidad pues, de los derechos morales a los que se refiere el artículo 21 anterior mencionado. Entonces, respecto a cuestión del seudónimo y el cómo será, digamos, divulgar la obra, en la forma que se quedó de acuerdo cuestión del autor. Buenos días, yo voy a hablar sobre la transmisión de los derechos patrimoniales del derecho de autor. Pues como podemos entender, la transmisión de derechos de autor, pues más que nada me estoy enfocando en términos generales porque existe un sinfín de artículos el cual habla acerca de los derechos de autor, ya sea para las obras literarias, para la música y pues para los derechos patrimoniales de algunas ideas o algunos inventos. Bueno, pues para empezar, cuando un titular de derecho patrimonial pues fallece o en dado caso quiere pues dar a conocer su derecho patrimonial o su proyecto o su idea, este puede libremente transferir sus derechos o en dado caso que no quiera esto, puede otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el uso exclusivo es de que va a ser para un solo, para una sola empresa, digamos, ¿no? Y el uso no exclusivo es el hecho de que se pueda, pues, producir de manera gigantesca o en masa. Eh, Esto quiere decir que esta transmisión pues debe ser onerosa. Onerosa quiere decir que se tendrá regalías gracias a la transmisión y es temporal. Además de esto, pues como dije anteriormente, tiene que ser hecha de manera legal. Esto quiere decir que debe ser celebrada por escrito. De lo contrario, pues esto será nulo de pleno derecho. Si una empresa llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero producir de manera gigante tu artículo. Y tú le dices, sí, está bien. Y un, acuerdan hacer esta transmisión de manera escrita y no se presenta, pues se tendrán ciertos inconvenientes para la empresa, ¿no? Tendrá pues que pagar una multa, entre otras cosas. Y pues con esto, estos convenios y contratos pues tienen que inscribirse en el registro público de derechos de autor. Esto es necesario para que se pueda realizar la transmisión de derechos. Y pues, Bueno, mi nombre es Iker Marcour. A continuación vamos a hablar de la Ley Federal de la Protección de la Propiedad Industrial. Yo les voy a hablar un poco de los primeros 5 artículos y bueno, el primer artículo habla de las disposiciones de esta ley que son de orden público y observancia general de toda la República sin prejuicio y de lo establecido de tratados internacionales de los que en México sea parte.
Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. El artículo 2 habla de tener por objetivo proteger la ley industrial mediante la regulación de otorgamiento en patentes de invención de registros modelados de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado, circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones, origen, indicaciones geográficas. También tenemos que regular los secretos industriales, prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal o alguna relacionada. También dice promover, fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial en mejores técnicas. También es muy importante promover la difusión de conocimientos y tecnologías del país. El artículo 3 habla de lo previsto en la presente ley serán aplicables de manera superlatoria. Primero la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y posteriormente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para los efectos de esta ley se entiende por diario oficial, a diario oficial de la Federación, la Gaceta Propiedad Industrial, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la ley presente en el gobierno y persona titular de Dirección General o persona titular de Dirección General del Instituto Mexicano Industrial. Bueno, los tratados internacionales celebrados en la conformidad con la ley de la celebración, tratados y la ley de la aprobación de tratados internacionales. Bueno, el artículo 5 habla del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y es un organismo descentralizado con la personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual pues tendría las siguientes facultades: tramitar y en su caso otorgar patentes de invención, sustanciar los procedimientos de nulidad o caducidad y cancelación de derechos de propiedad, realizar las investigaciones presuntas, las infracciones administrativas de los términos de las leyes, cuya aplicación le corresponde oír por defensa presuntos infracciones. Bueno, mi nombre es Adriel Sánchez y en mi parte del video resumen voy a hablar un poco de lo que presentó el equipo 5 en la semana del 7 al 13 de marzo. Esta semana el equipo 5 se enfocó más que nada en las marcas y su registro, empezando por lo más importante que es una marca. Y una marca es el signo que hace que un producto o servicio se distinga de otro de su mismo tipo o clase. No es obligatorio realizar el producto o servicio una vez que se haga el trámite de registro de marca. Es lo que hace mucha gente, que hace el trámite y se lo queda para venderlo o tener alguna ventaja. Para realizar un registro de marca se debe hacer el trámite ante el INPI. Esto viene siendo un Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Se hizo énfasis en los artículos del 170 al 178 y del 214 al 238 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial Federal. Estos definen lo que es una marca y quién tiene derecho a usarla. El artículo 173 es bastante extenso y en el que este equipo se tomó la mayor parte de la clase explicando este artículo, ya que elabora en cuanto a los requisitos excepciones del registro de una marca, los cuales son una cantidad pues muy considerable y pues tiene que ser bastante extenso, ¿no?, para poder ser más específicos en cuanto al registro de la marca y que no haya confusiones, etcétera. Después el equipo 5 habló de infracciones y delitos en materia de propiedad industrial. Se vio el artículo 386 al 406. Se mencionó lo que se considera fracciones administrativas, los cuales son actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, así como actos que causen al público confusión, error o engaño, entre otras cosas. Básicamente todo lo que trate de engañar al público para que piense que el producto es algo que realmente no es una infracción.
Y por último vimos la transmisión en vivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta plática se titula Mi marca es registrable, y en este se habló de cómo y dónde se regulan las marcas, y se retomaron temas que el equipo 5 presentó pues en el transcurso de la semana, como la definición de marca, qué cosas se pueden registrar como marcas, qué cosas no se pueden registrar como marcas, y también se mencionó los artículos que se deben tomar en cuenta antes de intentar registrar una marca. Y se dan recomendaciones importantes como revisar el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. También se recomienda realizar una búsqueda de anterioridades para ver si conviene registrar una marca. Y analizar los expedientes de marcas registradas o en trámite que se considera que se puede intervenir en el registro de tu propia marca. Y lo más importante y lo último es no aferrarse a imposibles. Y pues como conclusión, yo creo que uno como un ingeniero de software pues debe tener en cuenta que pues, independientemente del rango que tengamos, ya sea junior, senior o si acaso un CEO, yo creo que cada uno pues tenemos que tener un tipo de asesoramiento en este tema, ¿no? Tal vez por una cuestión cultural o de plano a esas alturas donde todo se comparte por internet o redes, pues no puedes saber qué está bien o qué está mal a la hora de compartir una propiedad, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que pues cualquier tipo de acción pues tiene sus consecuencias, y así como hay personas que llegan a demandar a otras, pues nosotros tenemos que tener en cuenta más que nada las leyes que se pueden aprovechar para siempre proteger algún software que nosotros desarrollemos, ¿no? Ya sea por mi cuenta o en la empresa que uno labore. Y por mi parte es todo. La conclusión que puedo llegar a elaborar a través de esto es que estos derechos son algo muy bueno que fueron otorgados, digamos, hacia el autor. Esto porque ocasiona que el autor se sienta más protegido en cuestión al momento de elaborar una obra, ya que las personas muchas veces suelen abusar de los autores, y estos autores se llegan a sentir inconformes y ya no sigue elaborando una secuela o elaborando más obra, a pesar de que la gente le guste la calidad y la forma de pensar del autor. Y pues a través de estos derechos se trata de proteger, como llegué a mencionar, al autor, en donde pues llegan a respetar los seudónimos, que éste decida divulgar su privacidad, en cuestión de se siente seguro en cuestión de privacidad. A lo mejor no quiere que conozcan su nombre o que la familia, lo que sea, quiera saber que a lo mejor es Juan o Shonan la que te llegó a publicar esa obra. No se quiere sentir, digamos, famosos, y que respete más que nada su privacidad en su cuestión de vida. Y la forma también de que será divulgada la obra a través de cualquier medio. Más que nada, eh, poner un límite al autor, que diga, así quiero que se hagan las cosas y pues así se harán. Y pues todo eso es muy bueno en cuestión de cómo será protegido el autor. Y pues sería todo parte por mi conclusión. Muchísimas gracias por escucharme y sería todo. Gracias. Y como conclusiones, podemos afirmar que el hecho de los derechos de autor es algo muy importante. A mí en lo personal se me queda muy pues en mente que si en dado caso que yo tenga una idea o alguna, pues sí, una idea o un proyecto que yo quiera, pues digamos, tener, pues es necesario que primero lo patente para poder tener un derecho de autor, el cual me protegerá en caso de piratería, en caso de robo, o en caso de que si en dado caso de que alguien quiera utilizar mi misma idea, pues necesite pedirme a mí pues el permiso de poder utilizar el derecho de autor. Además de pues me parece muy importante que es necesario aprender a que la transmisión de un derecho de autor, ya sea de mí hacia otra persona, pues es un proceso que puede llegar a ser un poco tardado. Además de que necesita ser regulado y necesita ser de manera legal. Bueno, en conclusión, tenemos que es muy importante tener todo claro porque estos artículos pueden seguir, bueno, se tienen que seguir de pie a la letra para tener bien conformada a la hora de
realizar un proyecto y saber dónde patentarlo y todo eso. También tenemos que tener en cuenta que esta reforma pues representa un cambio significativo en pues, la mayoría de los casos en los capítulos de la ley que acabamos de ver en los artículos anteriores y diversas figuras legales contempladas. Bueno, centrándonos en esto, sí podría resumir cada uno de estos artículos en de la nueva ley. Diría que serían la prohibición del doble patentamiento, es muy importante, la del periodo de gracia para las divulgaciones de arte, un nuevo sistema que ya sea legal para las patentes divisionales, y bueno, sería todo. Bueno, por último de mi parte voy a hablar un poco de lo que me quedó de toda esta semana, del 7 al 13 de marzo del 2022. Primero que nada, pues considero que es muy importante saber los requisitos antes de poder registrar una marca, y considero que es esencial tener una persona en el equipo que registre la marca que sepa mucho sobre leyes, ya que son bastantes requisitos los que te piden y pues es lenguaje pues bastante técnico. Y pues la lista extensa de requisitos y cosas que tienes que tener obligatoriamente antes de poder registrar la marca pues son algo bastante considerable. También es importante saber la diferencia entre la infracción administrativa y un delito, ya que los dos tienen consecuencias muy, muy diferentes. Y también es importante estudiar pues, lo que se considera infracción y lo que se considera delito para no cometer estos. Y pues sí, en general sería estudiar muy bien todo lo que te piden y todo lo que puedes hacer para que te afecte. Y pues sería todo.